Bueno, así lo presentábamos nosotros. Hubo muchos aportes, a lo mejor no demasiados puede pensar usted, hubo muchos aportes en este tiempo que van dirigidos o que tienen una dirección que es llevar claridad, aportar, dar a conocer y sobre todo hacer docencia. Están con nosotros hoy y les agradecemos mucho. Felipe Martelli es abogado, es integrante del estudio del doctor Fabricio Fernández Urrizelki. Son ellos quienes han llevado adelante las distintas instancias que determinaron luego del proceso judicial largo, nos dirá ahora el doctor cuánto de largo y cuántas instancias debieron pasar para tener tanto el estudio o la persona del doctor Fernández Urrizelki como la ciudad de Bragado, porque es ampliado la ciudad de Bragado, un resultado. Es decir, lo que la justicia determinó que sucedía con, o que sucede con el agua de nuestra ciudad, con el agua que nos prestan en nuestra ciudad. Y está con nosotros, y le agradecemos muchísimo, la doctora Mónica Puzó. Es conocida profesional de la medicina, pero además ha tenido un largo camino en la función pública. Ella ha sido ni más ni menos que la secretaria de Salud durante varios años en la anterior gestión municipal. Nos está acompañando, a quien vamos a saludar primero, y con él vamos a comenzar este programa y le agradecemos muchísimo. Es un vecino de nuestra ciudad, es el doctor Carlos Damín, es toxicólogo, es conocido porque es el director del Hospital Fernández, sale muchísimo en los medios nacionales cuando hay alguna consulta y no queríamos dejar de consultarlo nosotros, y le agradecemos este apartado en su agenda, porque queremos saber, Carlos, ¿cómo enmarcaríamos desde tu lugar profesional esta cuestión cuando hablamos que el agua no es de calidad o que un fallo judicial dice el agua que toman los bragadenses no es apta para el consumo humano? Buenas noches y gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Bien, bueno, bien. A ver, el agua, el acceso al agua es un derecho vital. Y por ende el agua a la que accedemos, sobre todo cuando pagamos por ella, tiene que ser un agua de calidad. Y para eso el Estado es quien debe garantizar que sea el Estado el proveedor o una empresa privada que provee el agua quien facilite o quien que garantice que el agua sea de calidad. Y en aquellos lugares donde el Estado no puede llegar a través del tendido de una red o una empresa a través del Estado controlada, por ejemplo, la gente que tiene agua de pozo debe asegurarse que el agua que está usando sea de calidad y si no, debe proveérsela. La verdad es que cuando hablamos de agua de calidad, hablamos de agua que básicamente no nos enferme. El agua es algo vital que debemos tomar porque es indispensable y necesaria para la vida, y tenemos que asegurarnos que no tenga aquellas cosas que nos puedan contaminar o enfermar, ya sea a través de biológicos, por ejemplo, por contaminación bacteriana, que nos puedan producir algún tipo de infección, o de sustancias químicas, como por ejemplo los nitritos, como por ejemplo el arsénico, que nos puedan enfermar o producir una enfermedad cancerosa y que nos lleve a perder la vida. Por lo que, nada, debe ser una garantía que tengamos los habitantes de este sótano. Cuando se mira el mapa de la provincia de Buenos Aires, hay muchos lugares en alerta. Los últimos datos del ITBA, del Instituto Tecnológico de la provincia de Buenos Aires, que avalado por la universidad estudia esta zona, ahí tenemos el mapa para compartir, vemos un montón de puntos amarillos, rojos y verdes. Bueno, los verdes serían los valores en los cuales el agua podría ser ingerida. Los amarillos, estamos como cuando las tormentas dicen alerta amarilla, ya estamos en alerta. Y los rojos ya no es apta para el consumo humano. Bueno, tenemos los mapas actualizados.
¿Qué pasa, Carlos, cuando el agua tiene, por ejemplo, alto contenido de arsénico? ¿Qué hace el Bueno, arsénico en cuando nosotros? el arsénico es lo que produce básicamente es una enfermedad crónica. Podemos hablar de 20, 30, 40 años de proceso de esa enfermedad. Ustedes saben que el arsénico produce una enfermedad que se llamó en algún momento enfermedad de Belleville porque se describió por primera vez en esa ciudad cordobesa y que tiene que ver con la concentración de arsénico en la tierra. El arsénico es un metaloide, en realidad no es un metal que está contenido en la tierra. En algún momento hubo como una suerte de mar de arsénico que avanzó sobre el continente, se chocó contra la cordillera y entonces hay toda una franja que va desde Santiago del Estero hasta La Pampa, y que en algún momento empezó a distribuirse sobre todo como pareciera como siguiendo una cuenca en la provincia de Buenos Aires y que tiene toda una franja que acompaña el trazado de la Ruta 5, básicamente, y ahí es donde tenemos las mayores concentraciones. El arsénico pasa por 4 etapas. La primera es lo que llamamos los médicos una hiperhidrosis palmoplantar. Esto es una hiperhidrosis como manos que se transpiran, igual que las palmas de los pies, en forma sostenida, permanente, a veces puede generar una suerte de picazón. Por último, en segunda etapa, esta etapa puede durar meses e incluso años. Después se pasa a una tercera etapa, que es segunda etapa, que es de hiperkeratosis. Empiezan a aparecer como verrugas en palmas y plantas. Esto también dura años, hay veces. Se puede pasar a una tercera etapa que se llama de melanodermia. Aparecen como pecas en todo el cuerpo, sobre todo en todo lo que es el dorso y el abdomen. Y por último aparece lo que es la etapa de cancerización, que tiene que ver con 2 tipos de cánceres de piel que son los menos nocivos, no son como el melanoma, que es muy agresivo, sino que son 2 tipos de cánceres conocidos como espinocelular y vasocelular, que son cánceres, podríamos decir, fácil de tratar, que se pueden ir sacando a través de cirugías que rara vez producen algún tipo de metástasis o de etapa avanzada grave de cáncer. Pero son enfermedades insidiosas que van acompañadas de alteraciones en el riñón, en el corazón, en el hígado y en todo lo que es la conducción nerviosa periférica, es decir, en el sistema nervioso central, en el sistema nervioso periférico, no en el central. Con lo que el deterioro que produce el arsénico en el organismo es vasto a lo largo de todo el cuerpo y durante muchos años. Lo último, cuando se habla de estos temas, que es difícil hablarlos, genera, en algunas personas está bueno hablarlo y en otras es como que se retrotraen a no querer hablar del tema y bueno, y nosotros lo entendemos. Si yo te preguntara, ¿es para preocuparnos o para ocuparnos? Definitivamente para ocuparnos. Tenemos que exigir que el Estado se ocupe de sacarle los componentes tóxicos al agua que nosotros estamos tomando. Tenemos derecho a abrir una canilla y que que de la canilla salga un agua que podamos tomar y que no nos enferme. Eso es un derecho que tenemos que reclamar siempre, sea la empresa privada, sea la empresa del Estado, pero tenemos que ocuparnos. Y bueno, hay gente que se ocupa mucho de por lo menos de reclamar, y se puede limpiar el agua. Digamos que el agua se la puede filtrar. Hay distintas formas de filtrados, en algunos casos un poco más caros, pero se puede lograr acceder a un agua realmente que no nos enferme. Carlos, pero muchísimas gracias por este aporte y por este contacto con nosotros. Un gusto, gracias y saludos a los invitados que tenés en la mesa.